Ya, como estábamos diciendo, en esta clase lo que vamos a ver es famoso, lo que se llama rumbo real sobre la Tierra y velocidad real sobre la Tierra. ¿Ya? Después de eso vamos a ver un ejercicio de la manera de darles tiempo para que se relajen ante la prueba que tienen con el capitán Lima. ¿Parece, no? Perfecto, profe. Sí, profe. Ya, les compartí la presentación. ¿La ven? Así es. Lo que es como título rumbo efectivo, abatimiento y deriva. ¿Ya? Pero en general, lo que nosotros siempre vamos a hablar es del abatimiento morfogenético, sabiendo que son dos cosas distintas. El abatimiento y la deriva son distintos, o sea, tienen distintas fuentes de origen. ¿Ya? El abatimiento, ¿qué es lo que es? El abatimiento es lo que se produce por el viento cuando choca contra la superficie del buque. Profe, disculpe, no está pasando por el. Está ¿No? compartiendo solamente en la pizarra. Ya, comparto nuevamente. Ahí sí. Ya, ese es el paso. Sí. Ya, entonces, el abatimiento es lo que provoca que el buque se desvíe de su rumbo, ya, de efecto del viento que choca contra la obra muerta, o sea, toda la superestructura que tiene el buque. Y la deriva es el desplazamiento del buque por motivo de la corriente que choca contra la obra viva. Tenemos abatimiento es del viento y la deriva es la corriente. Eso hace que mi buque, que debería ir navegando en una dirección recta, voy a ver, que se puede colocar. Mi buque, yo tengo, ese es mi track trazado en la carta de navegación, mi rumbo verdadero, y en el fondo, para yo poderlo gobernar, coloco mi rumbo al girocompás, ¿cierto? Y mi buquecito entonces se va a ir desplazando teóricamente se debe ir desplazando por ese rumbo, ¿cierto? Ahora, como yo voy a tener efectos de dos cosas. Uno, voy a tener, por ejemplo, efectos de la corriente. Y voy a tener efecto del viento. Lo que va a pasar es que mi buque se me va a desplazar por una línea distinta. Es hacer mi rumbo trazado en la carta de navegación y hacer mi rumbo al girocompás. ¿Ya?
y por efecto de la corriente y del viento, mi buque se va a desplazar por esa línea, ¿ya? O sea, mi buque va a ir navegando así. Perdón, sí. O sea, va a mantener la misma proa en la cual el buque iba navegando, que es esa proa. Va a mantener esa proa está ahí. ¿Ya? Esto lo dijimos igual en el caballo corralero, cuando va a ir mirando a otro lado, el buque se va a ir empezando a hacer los sectores. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es determinar cómo conocemos nosotros ese ángulo que va a ser el ángulo de abatimiento, cómo lo vamos a predecir, a pronosticar o a determinar el vector. Finalmente, esto que creo que es, va a ser una fuerza que me va a desviar el buque. ¿Ustedes han escuchado hablar de los vectores o no? En matemática, especialmente en física, cuando vieron la parte de fuerza en el colegio o más adelante en algunos estudios que hayan tenido. El vector es una fuerza que está dirigida en un sentido, ¿ya? Por lo tanto tiene dirección y a su vez tiene magnitud, ¿ya? O sea, tiene una unidad de fuerza. Esas dos cosas, lo que choca contra otro vector que también tiene una orientación y tiene también una magnitud, ¿ya? Y vamos a lograr determinar exactamente el ángulo de abatimiento y dónde voy a estar yo después de un tiempo navegado con corriente o con viento que me tenga un cierto abatimiento. Eso es lo que vamos a lograr nosotros dentro de esta clase, ¿ya? Entonces, para determinar tenemos que ver exactamente cuáles son las causas del abatimiento y la deriva, ¿ya? Dijimos inicialmente que el viento le producía abatimiento y la corriente le producía deriva. Ahora, las corrientes, vamos a determinar dos tipos de corrientes. Una que son corrientes oceánicas y otra que son corrientes de marea. Las corrientes oceánicas son las corrientes que me van a afectar a mí cuando yo hago una navegación costera o una navegación oceánica, ¿ya? Y la información de esas corrientes oceánicas las obtengo yo de los derroteros. En las cartas de navegación también aparece, especialmente cuando están en cercanías de costa, ¿ya? Pero principalmente lo obtengo yo de las pilot charts para navegaciones en aguas oceánicas, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que yo voy a tener presente. Y la verdad es que la corriente oceánica, aun cuando sea débil, de un nudo, 1,5 nudo, se siente su efecto. O sea, el buque, en vez de ir navegando exactamente a 10 nudos, va a ir a 9,5, a 9 nudos, y eso lo van a ver ingredientes ustedes entre cada situación verdadera que ustedes tengan, ¿ya? Por lo tanto, ese es lo que me va a producir a mí deriva. Y si a esto le sumamos nosotros el viento, también me va a aumentar un poco más con el abatimiento. La corriente de marea. La corriente de marea son aquellas corrientes que se producen por el sube y baja de la marea. O sea, cuando la marea está baja y va hacia la marea alta, hacia la pleamar, se va a producir una corriente de flujo. Esta corriente de marea uno la ve más claramente en aguas interiores, ¿ya? Porque la marea que viene desde el océano hacia adentro ingresa por los canales transversales, canal de Chacao, Darwin, Luche, Golfo Corcovado, etc. Van entrando ese tipo de canales, ¿ya? Y
como se estrecha, hace el efecto de Venturi, es decir, aumenta la velocidad de la corriente, porque tiene que pasar el mismo flujo de corriente de masa de agua que viene del océano hacia aguas interiores, tiene obligatoriamente que aumentar su intensidad. ¿Ya? Lo cual sí nos va a afectar a nosotros en el agua interior. Y el viento, ¿ya? El viento también tiene lo presente, el viento también nosotros lo vamos a obtener de dónde? Vamos a obtener del pronóstico del viento y también estadísticamente las pilot charts. Hay pilot charts que indican a mí los vientos medios que uno puede encontrar durante su navegación. Aguas oceánicas. Hay que tener presente también de que todos estos efectos, o sea, todos estos vectores que nos indican corriente oceánica o corriente de marea y el viento, van a actuar en forma distinta de acuerdo a cómo sea el buque. La forma del buque, la obra muerta, la obra viva, la carga que tenga, etc. Ya, por eso hay que tener presente que todos los buques son distintos. De todo lo que uno hable, de repente, ojo, lo que es bueno para un buque es malo para otro buque. Por eso usted tiene que conocer bien cómo se va comportando el buque con cada uno de todo esto. Bien, entonces nosotros siempre vamos a hablar ahora, usted me morí anteriormente, de abatimiento. ¿Ya? Entonces el abatimiento va a ser la componente deriva, o sea, corriente y viento. Vamos a llamar solamente abatimiento, vamos a entender perfectamente que está compuesto de esas dos cosas. ¿Ya? Ahora, el cojo. ¿Qué es lo que va a hacer el cojo? Como le dije, le mostré en el gráfico anteriormente, existía un ángulo, ¿cierto?, entre lo que es el rumbo verdadero que tengo trazado en la carta, o bien el rumbo que compás al cual el buque va navegando, ¿ya? Y la línea sobre la cual efectivamente el buque se va desplazando, ¿ya? Eso me da una diferencia, y esa es una diferencia angular, ¿ya? Y ese ángulo es lo que se llama abatimiento, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener las siguientes definiciones que están puestas ahí en la pizarra, ¿ya? El abatimiento va a ser el ángulo entre el rumbo verdadero y la dirección efectiva de desplazamiento del buque. Por donde yo realmente me voy desplazando, que era en este caso que vimos acá, la línea azul, ¿ya? O celeste que está marcada. Esa es mi rumbo o la dirección efectiva del desplazamiento del buque. Y la negra era mi rumbo verdadero. Ese ángulo que vamos a llamar nosotros abatimiento. Ahora, la línea azul la vamos a designar nosotros que es el curso sobre la Tierra o el rumbo efectivo sobre la Tierra, que es, se usa decir en inglés, el costo. ¿Ya? Y eso lo vamos a comparar con qué? Con el rumbo del girocompás, que va a ser el H de G. ¿Ya? Y de ahí vamos a obtener también nosotros el famoso SOC, que es la velocidad sobre la Tierra. O sea, esta aquí es la velocidad que se desplaza el buque sobre el vector del COP, sobre el vector celeste que estamos hablando. ¿Ya? Ahora, el COP, HDG y SOC, ¿cierto?, van a indicar eso, rumbo efectivo sobre la Tierra, prueba del buque y velocidad efectiva sobre la Tierra. Esta psicología es la que se usa en todos los radares de los buques. ¿Ya? Ustedes han estado en un puente y han visto o han escuchado hablar del famoso COP o el SOC y el HDG, ¿o no? En el puente de los buques que ustedes han estado. Sí, profe. Ya. Es eso. ¿Ya?
Entonces, aquí vamos a determinar dos cosas. Cuando un buque tiene un abatimiento hacia estribor, ¿cierto? Quiere decir que el buque recibe el vector fuerza de las fuerzas del viento del viento o la banda de vapor, ¿ya? Y que el buque abatirá a vapor cuando el viento y la corriente la recibe por la banda de este, ¿ya? Y llegamos finalmente a que el COP va a ser igual al rumbo verdadero más el abatimiento, dependiendo si el abatimiento es a estribor o a vapor. Si es a vapor es negativa y si es a estribor es positiva, ¿ya? Pero más que fórmula, lo importante es determinar de que el buque se desplaza sobre una carta de navegación y yo este cálculo lo voy a hacer en la carta de navegación o bien lo voy a hacer en una rosa manual. Ahora, veamos cómo se traduce esto que hemos hablado tanto en definiciones respecto de la realidad. Por ejemplo, tenemos una rosa maniobra. ¿Ustedes han tratado con rosa maniobra, no? ¿También utilizarlo? Un poco, profe, para sacar el CPA y el tiempo del CPA. Ya, perfecto. En el fondo, lo que me hace la rosa maniobra es igual o similar a lo que es la pantalla RAR, ¿cierto? Yo aquí en la rosa maniobra, ¿qué lo puedo hacer? Puedo medir demarcaciones y distancias por los distintos círculos que tiene acá, ¿ya? Por tanto, yo puedo, ¿cómo calcular usted el famoso CPA? Sacando el radar, la demarcación y la distancia, y esa demarcación y distancia la colocaba por un puntito en la rosa mayor, ¿cierto? Después colocaban, después de 6 minutos, colocaban otro puntito, y ahí podían obtener ustedes cuál es el rumbo, el velocidad verdadera del buque, con el buque central y el buque contacto, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar los principios similares a lo que es lo que es eso. Vamos a tener un vector con la corriente y el viento, ¿cierto? Que va a estar puesto en esa dirección. Vamos a tener un buque que va navegando en esa dirección. Entonces, en la medida que el buque va navegando, fíjese bien que la proa del buque está hacia allá, o sea, es una dirección que va más o menos por ese lado. Y el buque está desplazando por una línea distinta a esa, ¿ya? Y cuando llegue al centro de la rosa nos vamos a dar cuenta de que la proa del buque es el rumbo verdadero 316, el que yo tengo trazado en mi carta. Y el buque realmente se va desplazando al 305, que es esta línea que me va a unir todos los puentes del buque, ¿ya? Donde se va desplazando el buque realmente. Y esa es mi proa. Por tanto, mi abatimiento, ¿cuál va a ser mi abatimiento? Mi abatimiento va a ser a la banda de vapor. Negativo. Al rumbo 86 y voy llegando al 305, o sea, mi abatimiento está puesto a vapor, hacia la izquierda. Por lo tanto, mi ángulo de abatimiento van a ser 11 grados, ¿ya? ¿Y cómo se velocidad? Porque el COP es igual a un verdadero más el abatimiento, y yo tengo mi COP 305, de un verdadero 86, menos 11 me da lo que respecta al abatimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos en un ejemplo? Por ejemplo, yo tengo a las 12 del día, voy navegando en un verdadero 320 a una velocidad de 20 nudos. Tengo una corriente del sur-oeste 10 nudos. Sur-oeste significa que va al 225, o sea, aquí tengo 180, 190, 200, 210,
220, 225. O sea, uniendo desde el centro hacia acá, hacia esa dirección, iría la corriente. ¿Ya? Entonces, voy a calcular el costo, el sol y la precipitación después de 2 horas de navegación. Entonces, ¿cómo aplico yo mi, ¿cómo se llama? Mi grosso manual? 320. 320 va a ser 270, 280, 290, 310, perdón, 70, 80, 90, 300, 310, 320. Este aquí es mi rumbo 310, ¿cierto? Por tanto, si yo tengo mi buquecito aquí, este aquí va a ser la dirección de mi vector de desplazamiento. Y si el buque va a 20 nudos, ¿ya? Y son 2 horas de navegación, quiere decir que el buque avanza ¿cuántas millas? ¿Cuántas millas avanza en 2 horas? Aquí tengo un buquecito, mi buquecito va a 20 nudos, ¿ya? Y vamos a asumir de que la escala es 1 a 1, es decir, cada círculo va a ser 10 millas. Por lo tanto, aquí tengo 10 millas y aquí tengo 20 millas, ¿ya? O sea, esto aquí es 20 nudos y este aquí de navegación es 1 hora. Si yo navego 2 horas, ¿qué va a pasar? El buque va a avanzar 40 millas, ¿cierto? Porque son los 20 nudos por 2 horas, me va a dar una distancia de 40 millas. Entonces, mi vector de desplazamiento del buque va a ser en la dirección 320 y 40 millas. ¿Ya? Yo tengo que mi corriente es al suroeste o al 225, 10 nudos. En 2 horas, ¿cómo va a actuar mi corriente? O sea, en 1 hora son 10 millas, ¿cierto? En 2 horas son ¿cuántas millas? 20. 20, ¿cierto? Aquí con azul tenemos que el buque recibe por este sector al 225 lo correspondiente aquí a 1 hora. Y como son 2 horas, este es el largo del vector que va a llegar. Entonces, como aquí estamos sumando vectores, ¿ya? Yo tengo mi vector del buque que va al 320 con 40 millas, que está puesto acá, y aquí en el extremo del vector del buque, yo le aplico el vector de la corriente. El vector de la corriente parte donde termina el vector buque en la dirección 225, y esta magnitud van a ser de 20 millas, porque son los 10 nudos por 2, 20. ¿Ya? Por lo tanto, el vector que uno yo, el centro de la rosa, con la punta del vector corriente, esto aquí es lo que vamos a llamar nosotros, que este es el COG, esta línea de desplazamiento real del buque. O sea, mi buque se está desplazando realmente al 285 aproximadamente. ¿Ya? Ese es el rumbo del buque. ¿Ya? Bien, 285. Y ahora, la velocidad real. Nosotros aquí teníamos la velocidad en la cual me indicaba a mí, en la cual iba navegando el buque. Y dijimos que eran 20 nudos, y por lo tanto, en 2 horas navegó 40 millas.
Y en lo real, el buque se fue pasando por esta línea que está indicada aquí, que iba navegando al 285 sobre la Tierra, y la distancia que va del centro de Rosa hasta el extremo del vector, eso nos da a nosotros la intensidad o la magnitud de la velocidad o intensidad de la corriente. ¿Ya? Y eso me va a dar, aquí son como más o menos 18 millas, y si la divido por 2, son 2 horas, me va a dar, perdón, son 39 millas, son 38 millas, y me va a dar, entonces son las 19 nudos, es lo que va realmente dando, en vez de 20 nudos en esa dirección, va en esta dirección con 19. ¿Ya? Yo de ahí entonces calculo mi costo. Ahora, ¿cuál es el problema? Voy a hacer ya cómo me estoy desplazando, cómo me estoy abatiendo y cómo estoy yo navegando realmente en la Tierra. Yo tengo que decir, tengo que hacer algo para yo corregir ese abatimiento, evitar que se produzca y yo continúe navegando por el rumbo que yo quiero. Es este que está aquí, es el 320. Yo quiero seguir por acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que este abatimiento que está aquí, colocarlo a este otro lado y gobernar lo mismo que del abatimiento de vapor, gobernarlo con un ángulo más altivo. ¿Ya? Y ahí yo tengo entonces mi rumbo corregido. Y mi rumbo corregido es este que está puesto acá, sería el 345. Entonces, si yo digo, tengo que ganar el 345, conforme. Pero también tengo que calcular cuál es la magnitud de ese vector. Y para sacar la magnitud de ese vector, tengo que medir la distancia del centro de la rosa hasta donde se encuentra. Y aquí encontramos que tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Son 50 millas. ¿Ya? Y todo esto ha sido en un lapso de 2 horas. Por lo tanto, si yo quiero corregir el abatimiento que me produce esta fuerza, yo debo navegar a un HDG, que es el 345, y a una velocidad del buque a 25 nudos, ¿cierto? Porque esto aquí que son Es 50 millas. deriva, profe, es deriva, no abatimiento, ¿cierto? Porque es No, esto corriente. sí, es corriente, pero dijimos de que para nosotros íbamos a utilizar siempre el término de abatimiento, ¿ya? Sí, eso no lo escuché, gracias. Independientemente si es viento o corriente, sabiendo que el abatimiento es viento y la corriente es deriva. Ya, eso lo quedó claro, pero aquí, los efectos prácticos, vamos a hablar de abatimiento. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí, con esa maniobra, se puede calcular realmente cuál es el rumbo real de desplazamiento sobre la Tierra, cuál es la velocidad real de desplazamiento sobre la Tierra, y puedo calcular también cuál es el rumbo que yo debo adoptar, o sea, el HTG, para que yo realmente me desplace por el rumbo que yo tengo trazado en mi carta de navegación. En el fondo, eso es lo que nosotros estamos buscando. Navegar el track que tengo trazado en la carta. No el track que tengo trazado en la carta. ¿Ya? Ya. Esto que está aquí, yo también lo puedo hacer en carta bloque. Ya, lo puedo hacer en dos. Maniobra, como ya lo vimos, y en carta plotting, como ya sabemos cómo se construye la carta plotting, lo podemos utilizar también para calcular la posición del buque y mediante la posición calcular el desplazamiento, el SOC, el COG y a qué rumbo gobernar para corregir el abatimiento. ¿Ya? Eso.
Vamos a ver ahora ejercicios, porque esto aquí lo único que sirve es hacer ejercicio. Ya, ven ahí el ejercicio de cálculo de Koch y Sorge, contrarrestar la corriente. Lo ven en su pantalla, ¿no? Lo mismo que está puesto en Sí, el. profe, se ve bien. Ya, aquí tenemos la maniobra, tenemos la recta plana. Entonces, acuérdense que la recta plana, haciendo un resumen brevemente, esta aquí es la escala de las latitudes, que está al lado derecho, y aquí abajo se encuentra la escala de las longitudes. Como estamos en el hemisferio sur-oeste, ¿cierto? Van aumentando de la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo van en aumento. ¿Ya? Acordarse que también una de las limitaciones que tiene esta carta Prodi de que este lado que está puesto acá no puede ser más de ¿cuántos grados de latitud? 90 grados, 4 profe. grados. 4, no más de 4 grados, ¿cierto? Y para la longitud puede dar la vuelta completa al mundo, pero no nos interesa. ¿Ya? Entonces, aquí, en la escala que tenemos, estamos usando acá, aquí tenemos 30 grados sur y aquí tenemos 31 grados sur. Por lo tanto, entre estos dos puntos hay, que es un grado completo, hay 60 minutos, lo que por ser igual a las latitudes son 60 millas de años. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero no se está viendo nada de lo que está. Si está cambiando de diapositiva, no lo estamos viendo. Nos quedamos en la primera diapositiva. Se quedó pegada. Ya. Oiga, profe, hacía una consulta mientras arregla ese tema. Ustedes como Sí. profesores no pueden así como hablar con alguien como de la dirección o alguna vez así, como para que los pesquen en este tema del Zoom, para poder mejorar esto, como esto, por ejemplo, que pasa cada 10 minutos. Ah, Yo he mandado correo, he hablado ahí o sea, y me han respondido muy genéricamente, como cuando te responden cuando no quieren pescarte, algo así. Entonces, no sé si ustedes como profesores podrían hacer algo más, o como ex capitanes, no sé cómo se rigen ahí en el instituto. pero esto que le pasa a nuestro clase, ¿no? Pasan todas las clases, excepto con el Apostolovsky, que él paga su cuestión, pues. Entonces ahí es distinto. Pero los que tienen gratis, el de matemática, por ejemplo, puta, desastre, igual a veces no hay clases por lo mismo, o ahora, por ejemplo. Igual disculpa No, que interrumpe esto, pero no sé porque si no puede, ustedes pueden hablar como no, porque con alguien. que lo tiene pagado el instituto. Los personales los pagan cada uno, pues, pero acá, por ejemplo, como la versión gratis, no sé si les pueden dar como mejor herramienta a ustedes como profesores para dar las clases. No, usted que es el problema yo creo, de la versión independiente, de lo que por el computador acá. Bueno, Gracias. Ya, no, pero lo de ese presente no, está bien, está bien. Por lo menos arreglaron la pantalla, se ve la pantalla que está, o sea, la cámara. claro, cuando se Ahí. pare le decimos otro. ¿Ah? Cuando se pare la imagen le avisamos de nuevo. Ya. Ya, entonces acá también pueden seguir, al lado derecho están la escala de las latitudes y aquí donde nosotros vamos a medir la distancia, ¿cierto? Y hay que fijarse aquí cuánto mide un grado, ¿ya? Y un grado de aquí son 60 minutos, lo que es igual a 60 millas náuticas, ¿ya? Y aquí, en este caso, tenemos
0 minutos, y aquí tenemos 30 minutos, y aquí tenemos 60 minutos. Ya estamos hablando de 30 millas y 30 millas abajo que conforman un grado. ¿Ya? Y aquí tienen separaciones de 5 en 5. De los 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 minutos. ¿Perfecto? Y arriba tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ya? Eso es la escala de las latitudes. Aquí abajo tenemos la escala de las longitudes, ¿cierto? Que van aumentando también de la derecha hacia la izquierda. Porque estamos hablando del hemisferio sur-oeste. Y aquí tenemos esta escala que son en minutos. Aquí tenemos 1 grado de longitud que es igual a 60 minutos. ¿Ya? Y aquí son grados. Yo aquí no puedo medir distancia. La distancia solamente la mido en la escala de las latitudes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si yo con un compás mido la distancia que hay entre este meridiano y este meridiano y lo llevo a la medición de la escala de las latitudes, me va a decir de que esa distancia son 52 millas náuticas. ¿Ya? No son 60, sino son 52. Así que los meridianos se van acercando en distancia en la medida que se van yendo hacia el polo. ¿Ya? Por eso no son 60, sino en el Ecuador son 60. Pero aquí no, es menos. Ya, vamos al primer ejercicio. Su buque se encuentra navegando a una velocidad de 20 nudos al rumbo verdadero 070 en latitud 30 grados 20 minutos sur y en longitud 076 20 minutos oeste. Y usted sabe que hay una corriente que va hacia el noroeste, o sea, hacia el 315 y el de 5 minutos. Pero están diciendo determinar después de haber navegado 3 horas las coordenadas, eso mediante la carta plotting, el rumbo efectivo o rumbo sobre la Tierra, que se puede calcular en la 12 de maniobra o en la carta plotting, y la velocidad verdadera precisamente sobre la Tierra, ya sea en la carta plotting como en la 12 de maniobra. La vamos a hacer de las dos cosas. Las dos. Entonces, en la 12 de maniobra, este ejercicio yo se lo mandé a ustedes, ¿ah? ¿Lo imprimieron o no? Para que lo vayan rayando si quieren. Sí, profe, ahí lo estamos viendo. Ya. La escala que vamos a usar normalmente es la escala, la coloca uno, de acuerdo a cuál es la velocidad y cuál es el tiempo y cuánto es lo que usted va a utilizar. Aquí tenemos 20 nudos y vamos a utilizar el orden de 3 horas, ¿cierto? O sea, 20 por 3 son 60 millas náuticas. O sea, yo puedo usar, si coloco la escala de un circulito son 10 millas, voy a utilizar 6, porque 6 círculos son 60 millas, que es lo máximo que me va a dar esto que está puesto acá. Entonces, yo tengo la distancia verdadera va a ser igual a la velocidad por el tiempo. 20 por 3 me da 60. ¿Ya? Eso es lo que navega el buque a 20 nudos, desde esa posición, al rumbo 070. Y el vector corriente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5 nudos, porque la velocidad es 5 nudos, por 3 horas va a ser 15 millas náuticas. ¿Ya? O sea, un círculo y medio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí yo tengo mi rumbo verdadero. Mi rumbo verdadero era 070, ¿cierto? O mi rumbo del giro compás. 070 está marcado aquí y son 20 nudos por 3 horas, 60 millas. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esa es la magnitud de mi vector. Las direcciones
y la magnitud 0,70 y 6 círculos, o 60 miembros. Y mi vector corriente, que es hacia el 315, o sea, 70, 80, 90, 3, 3, 10, 3, 1, 5. Va a ir en esta dirección, ya, y por 15 miembros, o sea, un círculo hospital. ¿Qué va a ser esto que está puesto acá? En esa dirección y con esa magnitud, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, suma de vectores. Yo este vector lo tengo que llevar a la cabeza del vector del buque, me queda así. Y después tengo que unir yo el centro de la rosa maniobra con el vector corriente. Y eso es lo que me va a dar a mí, finalmente, el desplazamiento real del buque. El desplazamiento real del buque va a ser al 0,58 más o menos. 0,58, ¿cierto? Ese va a ser el costo. Ahora, ¿cuál va a ser mi SOT? Voy a medir esta distancia, que es 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, vamos, ¿cierto? 55, ¿ya? Y esta distancia, para sacar la velocidad, el SOT, ¿ya? Lo tengo que dividir por el tiempo. El tiempo es exactamente el mismo que afectó al buque a la corriente, o sea, son 3 horas, ¿ya? Y eso lo divido por 3. La distancia son 55, dividido por 3, me queda la fórmula, la velocidad igual, distancia la divido por tiempo, me da que es 18,3 nudos, que es la velocidad efectiva de desplazamiento del buque sobre la Tierra. Y con eso contesto las dos preguntas que me estaban haciendo. ¿Cuál es el costo y cuál es la velocidad verdadera? ¿Ya? Ahora, ¿dudas al respecto de esta parte? Yo quedé con la duda, profe, con las dos flechas de corriente. ¿Ya? ¿Por qué está aquí en el centro y por qué está acá, ¿cierto? Correcto. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, que uno lo coloca aquí en el centro exclusivamente para medir la dirección y la magnitud. Pero aquí no me sirve para nada más. Como estamos sumando los vectores, tengo el vector del buque, el vector principal, ¿cierto? Y el buque es el que es afectado por esta fuerza. Por lo tanto, esa fuerza yo debo colocar en donde termina el vector buque, lo coloco en la misma dirección que está la corriente, que es el 3,15. ¿Ya? Y después tengo que unir el centro de la rosa con ese punto que está aquí. Y eso Ya. es me da a mí el costo del pensamiento real. ¿Ya? Ya, profe. Ahí quedé claro, gracias. Ahora, esto mismo hecho ahora en una carta plot. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la carta plot? El cálculo inicial es exactamente el mismo, o sea, vamos a calcular la velocidad, la distancia navegada, tanto del buque como de la intensidad de la corriente. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como estamos hablando de un plotting, por lo tanto, aquí tengo que colocar las coordenadas del inicio. ¿Ya? Punto de partida, que son 32 grados, 20 minutos sur, que son 32 grados, 20 minutos sur, que son 5, 10, 15, 20, aquí, me queda este sector que está puesto acá, y son 76 grados, 20 minutos oeste. 76 grados, 5, 10, 15, 20. Aquí. Ese es mi punto de partida donde yo tengo la marca roja. ¿Ya? Mi rumbo, ¿cuál va a ser mi rumbo? Mi rumbo, yo estoy navegando desde el 070.
con mi paralela, busco el rumbo 070, que es esta línea que está puesta aquí, en el centro de la rosa, y 070, doy la paralela, lo llevo hacia acá y lo marco. ¿Y marco cuánto? Mido 60 millas, acá, y lo marco aquí 60 millas y me digo, ese es mi vector corriente, ¿ya? Entonces, después de eso, ¿qué es lo que hago yo? Mido mi corriente, que es la que está aquí en rojo, en línea segmentada. Mi corriente también era al 315, que va en esa dirección, ¿cierto? Y esto va a andar, ¿cuánto? 5 nudos por 3 horas son, para esa distancia, 3 por 5, 15. 15 millas. Por tanto, yo aquí mido las 15 millas, son 5, 10, 15, y es este lapso que está puesto aquí cortito. Y con el compás coloco un punto acá y mido acá. Esto aquí me mide 15 millas náuticas en la dirección 315. Por lo tanto, ese punto que está aquí, lo tengo yo en botón rojo, ese va a ser el punto al cual yo voy a estar a esta misma hora. Aquí. Esa es la posición real del límite. Por lo tanto, yo ahí, mi posición inicial, mi posición final real, y este aquí va a ser mi desplazamiento real. O sea, el buque realmente se desplazó por esta línea y no por esta. ¿Ya? Y yo estoy acá. Por lo tanto, yo aquí puedo sacar cuál es mi coordenada de llegada. Mi coordenada de llegada la obtengo midiendo mis latitudes y midiendo mi longitud. ¿Ya? O sea, mi latitud va a ser 31, 31, 31, 30, este aquí es 35, 40, 45, 50. 50 va a ser 31, 50, ¿ya? Y mi longitud va a ser 75, casi 30, 20. ¿Ya? 30, 20. Esa va a ser la posición real a la cual yo voy a llegar. ¿Ya? Ahora bien, de aquí, ¿qué cosa podemos sacar limpio? Podemos sacar limpio de que este punto que está aquí, que estoy marcando, es mi posición estimada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo como tuve ese punto que está puesto acá, que estoy marcando con rojo, partiendo con una posición conocida, tengo mi rumbo, al cual yo estuve navegando, y tengo mi velocidad, y tengo mi tiempo, y obtengo la distancia. Por lo tanto, aquí gráficamente yo obtengo mi posición estimada. Y como yo conozco mi vector corriente, yo digo que desde esta posición estimada, trazo el vector corriente en dirección y magnitud y obtengo cuál es mi posición real, donde yo debería estar realmente, que es ese. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para yo desplazarme realmente por este rumbo horario que tengo trazado en la carta? Yo me quiero trasladar por este punto. Pero no quiero andar por otro lado, quiero navegar por el track que yo tengo trazado en mi carta de navegación. Entonces, ¿cómo corrijo yo mi abatimiento? Este mismo vector que yo lo tomé, que era el 315, lo coloco en sentido recíproco, que está dando acá, ¿ya? Que en el fondo es 315 menos 200 menos 215 más 20 me va a dar 1, 3, 0, 1, 4, 0, ¿cierto?
por ahí. Y coloco exactamente la misma intensidad que esta carrera, lo mismo. Y al unir el punto de partida con este punto y medir el rumbo, voy a tener aquí cuál va a ser realmente el rumbo del cual yo tengo que gobernar para que el buque que se desplace por este tractizado. Y esto lo mido aquí en la rosa correspondiente. ¿Ya? Y aquí me da el rumbo. ¿Entendieron o no? Sí, profesor. Sí, profe, está entendido. Esto que entendí, la única forma de entenderlo bien, grabado en la cabeza, es haciendo el ejercicio. Después de la prueba que se relajen, hagan este ejercicio. ¿Ya? El ejercicio 2 es exactamente parecido al anterior. ¿Ya? Tenemos las coordenadas de inicio, ¿ya? La velocidad son 15 nudos y el rumbo verdadero es el 240, o rumbo de compás, rumbo al cual yo estoy gobernando. ¿Ya? Usted sabe una corriente que va hacia el 150, ¿ya? Y es de 6 nudos. Determinar la posición del buque después de haber navegado 5 horas. ¿Ya? Y aquí me viene calcular la latitud estimada, la latitud real, el COG y el SOC. Aquí yo también puedo hacerlo parte por rosa maniobra y parte por cartabloque. En la rosa maniobra yo voy a obtener solamente lo que es el COG y el SOC. ¿Ya? Y las coordenadas las voy a obtener desde el cartabloque. ¿Ya? Entonces, con la cartabloque, ¿qué es lo que hago? Hago primero que todo definiendo cuánto es lo que el buque avanza. Tengo que la distancia de que van a navegar son 15 nudos por 5 horas, son 75 millas náuticas, ¿cierto? Y el vector corriente va a ser de 6 nudos por 5 horas, o sea, son 30 millas náuticas. Por lo tanto, yo aquí puedo utilizar una escala de 1 a 2 o de 1 a 1, igual exactamente como habíamos hecho anteriormente. Ya, considerando que aquí voy a navegar 7,5 círculos y aquí voy a navegar 3 círculos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí aplicando el 1 a 10, o sea, cada círculo de esto es 10 millas náuticas, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Este es mi vector del buque, con el HDG, ¿cierto? Mi vector corriente, que va al 150, ¿ya? Y 30 millas náuticas, o sea, 10, 20, 30. Ese es mi vector corriente. Por lo tanto, este vector corriente lo tengo que aplicar al vector del buque. O sea, paralelamente, traslado este vector hacia el lado, hacia la punta del vector del buque. 1, el centro de la rosa con este vector, y aquí obtengo yo cuál es mi COG. Mi COG va a ser 180, 90, 200, 210, 217, vamos a 218, ¿cierto? 218. Y mi COG va a ser rumbo 218. Y para calcular cuál es el SOC, cuál es mi velocidad real, tengo que contar esto: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y un poquito más, 81. Eso lo divido por el tiempo, y el tiempo fueron 5 horas. 81 dividido por 5 me da 16,2 minutos, que es el sol. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo sacar de la rosa de Maine. Ahora, en la carta bloque, mi punto inicial, coloco mi punto inicial, 30-30 y 73-50, 30-30 y 73
50, entre 74, no te quede 73, 50, de 5, 10, aquí, perdón, 30, 35, 40, 45, 50, aquí, paso para arriba, y aquí me queda el punto inicial. Mi rumbo es, este aquí llega al 240, con la paralela los trazo de aquí hacia acá, con la distancia que son, ¿cuánto es la distancia? Estarán 15 por 0,5, no, 75, ¿cierto? 75 millas. Ya, usted se da igual 15 por 5 son 75. Con el compás mío 75 millas, aquí tenemos 0, 30, 60, 75, 70, 75 millas tenemos hasta el sector que está puesto acá. Y con el compás me llevo acá y me dice, esta aquí es su posición estimada. Por eso yo aquí solamente tengo yo mis coordenadas iniciales que son acá. Esta aquí la obtengo yo por mi navegación por estima gráfica. A esto que está aquí, yo le agrego mi vector corriente. ¿Ya? Mi vector corriente. Igual que del otro lado. Mido las 30 millas en carga de nube, la pongo aquí y veo mi vector. 1, mi punto inicial o el punto final, que está puesto acá, y ese va a ser mi posición real final. Por tanto, yo aquí saco las coordenadas de mi posición real, que es 31, 35 y 74, 30, 35, 35, 40, 45, 46. Por ahí va a ser mi 31, 35 y 074, 46 minutos web. Esa va a ser la posición final que está puesta acá. ¿Ya? Y esa es la posición real. ¿Ya? Jóvenes, ¿van entendiendo bien cuál es la mecánica de este tipo de cálculo? Profe, yo quedé con la duda con el vector corriente del ejercicio anterior, el cómo lo puso en la rosa, que ahí me perdí un poquito. Ya. En este, No, no, en el siguiente, en el siguiente de ese. en este, ya. En este, sí, ese mismo. Aquí tenemos mi navegación por estima. Mi punto inicial, que es verdadero, y mi punto final, que es mi estima. Aquí tengo mi rumbo, ¿cierto? Y ahora tengo que yo colocar mi vector corriente. Mi vector corriente, yo por dato sé que va a 150 y de 6 nudos por 6 horas. Por lo tanto, la magnitud del vector corriente es 6 por 5 son 30 millas, ¿cierto? Y al 150. Por lo tanto, yo mido aquí 150, ¿ya? Con mi paralela y lo trazo desde este punto hacia acá. Con el compás mido las 30 millas que me equivalen a este cuadrito, son 30 millas aquí, son 0, 0, son 30 con el compás, y eso lo trazo desde el extremo del vector hacia el 150. Lo trazo primero la línea y con el compás corto aquí y digo, este es mi vector corriente. Ah, vale, vale, vale. ¿Ya? Y de ahí yo saco desde el punto inicial, acá me va a dar la línea real de desplazamiento. ¿Ya? Eso. Vale, profe. Ya. Bueno, no sé si seguir haciendo otro ejercicio más, porque sé que están preocupados de la prueba, ¿no? Sí, también, profe, estamos
Ahí Sí, profe, y atento a también la. sería bueno que nos diera la opción, conversábamos con los chicos acá, de poder imprimir varias cartas de esas para poder ir con ustedes en la mano ahí practicando. Imprimir cartas plotting de la otra y cosa que vamos rayándola encima junto con ustedes, Vos sos una porque así bandeja, no hacemos. impriman las cartas y las van trazando. Y vos justamente vos sos el mantello. Es que le cambiamos la longitud y latitud nomás, la vamos cambiando de acuerdo al ejercicio. No, si todos lo necesitan con una carta. Mira, este es el 3. ¿Usted tiene una plantilla sola, sin nada? Creo que están todos casi con la misma. De, Están todos de con la ambas. misma, ¿sí? Pero Ah, tienen bueno. aquí, creo que están puestas acá hay una vacía. Esta está vacía, al principio. Una. Bueno, de ahí lo voy a tratar de imprimir. Ese es Gracias, profe. el rosa maniobra, hombre. Buenísimo. ¿Ya? Y con él creo que están casi todos resueltos lo que sigue. Ahora el continental que también está resuelto de otra forma, el 4 también aquí resuelto, este que también está resuelto también, resuelto, y nada. ¿Ya? Ya jóvenes, pero me interesa a mí que estos días feriados, ustedes por favor trabajen, hagan el ejercicio. En la clase del próximo martes, ya vamos a tratar de hacer un ejercicio un poquito más complicado de esto, pero yo necesito que ustedes vayan, hagan un repaso de lo que es navegación por estima, ¿ya? Y esto corriente, ¿ya? Que tengan todos esos conceptos claros, ¿ya? Ya, jóvenes, hacemos el compromiso. Ya, profe. Yo me metí un poquito más tarde a la clase, que venía en camino al barco. ¿Quién es? Edgar Espinosa, si me podría dejar ahí anotado para el presente. Perfecto, ya. Ya, o sea, me quedo faltando solamente el que falta así. Villalobos. ¿Qué pasa con Villalobos? Ah, maniobra. Ah, bueno, siempre está en maniobra Villalobos. La pega igual, profe. Tiene el Bueno, barco pana, tiene maniobras, tiene una pana en el barco del Villalobos. ya, una cosa del estudio, pero otro el acuático, ¿no? Hay que alimentar la cosa. No, está bien, está bien, está bien. Ya, jóvenes, muchísimas gracias, que les vaya muy bien en la prueba. Pasen un buen fin de semana, descansen y estudien los rotos. ¿Ya? Ya, profe, muchas Sí, gracias. gracias. Próximo, Ya, muchas profe, que gracias. esté bien. Vale, profe, Gracias, buen próximo. fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Parte.